Hola a todos, soy Rafael López, profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Junto a mis compañeras Isabel Rodríguez Iglesias y Ana Moreno Adalid, y junto a mi compañero Daniel Cid Moreno, los tres de la Universidad Rey Juan Carlos, hemos presentado esta ponencia titulada Economía de la conducta aplicada a la docencia universitaria, porque el futuro no es solo tecnología. Y es precisamente lo que vamos a ver, cómo podemos aplicar en la economía de la conducta en la docencia, en la enseñanza en universidades. Hay que tener en cuenta que la educación superior en estos últimos años se ha visto en una encrucijada, ¿no? Realmente este siglo está siendo un gran reto para la educación superior porque necesitamos comprender patrones de comportamiento de estudiantes que son radicalmente diferentes a los que han existido años atrás. Durante muchos años atrás ha habido una manera muy similar de impartir formación en las universidades y hoy en día eso está cambiando de una manera muy rápida y las instituciones, los profesores e incluso también los propios estudiantes no han llevado esa velocidad en la manera de cambiar y de hacer las cosas que ha llevado, pues entre otros elementos, la tecnología. Bien, en este trabajo analizamos cómo la economía de la conducta puede transformar la educación universitaria tal y como la conocemos hoy en día y intentamos analizar y ofrecer herramientas para comprender y mejorar la toma de decisiones por parte de todos los actores, tanto las instituciones, los profesores y los estudiantes. Hay que tener en cuenta que más allá de lo que es ese homo economicus del que habla la economía de la conducta, que viene a ser alguien totalmente racional, que va a tomar siempre decisiones, las decisiones que mejor le van a venir y que más le van a convenir, pues frente a ese homo economicus existe el ser humano de verdad. Un ser humano que puede procrastinar, que puede estar desmotivado, aunque estudiar y obtener unas buenas calificaciones va a ser lo mejor para él, hace algo que es todo lo contrario. Deja de ir a las clases, no presta atención, y todo esto, además, dentro de un contexto en el cual lo que está haciendo es perjudicarse a sí mismo. Por tanto, no existe esa persona racional que es como un robot que hace todo lo que mejor le viene y para lo que está programado. Los seres humanos somos como somos personas con emociones y todos hemos sido estudiantes y jóvenes y sabemos pues que en muchas ocasiones primamos la recompensa y la satisfacción inmediata frente a una recompensa a futuro. Eso lo hemos hecho todos y es lógico y es humano. Y por tanto tenemos que entender al ser humano como es para poder abordar estas cuestiones. En ello es en lo que se centra la economía de la conducta. Es una disciplina que pretende entender cómo es el ser humano real, un ser humano con sesgos cognitivos, un ser humano al cual el contexto le influye muchísimo y cómo podemos entender todo esto e incluirlo dentro del contexto de la educación universitaria. Bien, decimos que la economía es más. ¿Por qué la economía, perdón? ¿Por qué la economía de la conducta en educación? Bien, porque nos enfrentamos a decisiones complejas que van en contra de la decisión automática e instintiva. La decisión automática es hacer algo que te gusta. Y la decisión más compleja es evitar ese comportamiento que va a satisfacer algo a corto plazo, invertir en tu futuro y hacer algo que te beneficia a largo plazo. Eso es complejo para el ser humano porque no estamos programados de esa manera. Dos, la economía de la conducta, por tanto, nos sirve para analizar el comportamiento real, donde tanto los docentes como los estudiantes somos seres humanos y nos movemos por emociones y nos movemos con sesgos cognitivos y nos movemos de una manera que puede condicionar mucho nuestro desempeño, tanto como estudiantes como docentes. Y por supuesto, todo esto, ¿para qué lo buscamos? Pues lo buscamos para mejorar los resultados, para incorporar conceptos como el autocontrol, la motivación intrínseca, la aversión a la pérdida, elementos que nos aporta la economía de la conducta y que vamos a aplicarlos para conseguir nuestro objetivo, que es que nuestros estudiantes aprendan, inviertan tiempo, estén centrados, vayan a las clases, consigan sus objetivos, en definitiva. Bien,
La economía de la conducta, por tanto, es necesaria porque seguimos enfrentándonos a retos importantes. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues lo podemos hacer utilizando tecnología, pero también utilizando el entendimiento del ser humano. Por tanto, nos planteamos en este estudio dos objetivos principales. Identificar los factores clave que influyen en el comportamiento subóptimo, es decir, el comportamiento no adecuado de los estudiantes, y demostrar cómo herramientas y principios derivados de la economía de la conducta pueden mejorar este comportamiento que no es el óptimo. En definitiva, hablamos de analizar la brecha entre el comportamiento deseado y el comportamiento que realmente observamos. ¿De acuerdo? Y todo ello para mejorar el rendimiento académico. ¿Qué factores influyen en el comportamiento estudiantil? Bueno, gratificación inmediata, como decimos. Para mí es más fácil acudir a algo que me gratifica en el momento que no invertir para el futuro desarrollando un comportamiento que para mí pues es menos satisfactorio hoy, pero va a ser mucho mejor a largo plazo. Bien, de esto hay mucho escrito y sabemos que efectivamente las personas que invierten y piensan más en el largo plazo obtienen mejores resultados en general en sus vidas. Otro factor que influye es precisamente que somos presa de nuestros propios sesgos cognitivos. Y vamos a verlo durante esta presentación cómo la economía de la conducta es fundamental para entender esto. Nos enfrentamos también a incentivos mal diseñados. Los incentivos se diseñan pensando que las personas son racionales y que nuestros estudiantes son racionales, cuando no lo son. Y si son personas jóvenes, pues más aún están sujetos a muchas cuestiones, incluso hormonales. Por tanto, hay que entender que si nosotros hacemos un incentivo que pensamos que va a funcionar para ese homo económico o para una persona con 55 años, pues evidentemente, posiblemente nos vamos a equivocar. Hay que desarrollar incentivos que estén dentro del contexto de nuestros estudiantes. Y luego un elemento fundamental en economía de la conducta, que es la influencia social. También vamos a ver cómo esto influye y cómo además lo vamos a poder utilizar. Bien, bueno, metodología, pues hemos hecho planteamientos, un estudio, lo que hemos hecho es un estudio de reflexión teórica. Planteamos el problema, hemos analizado qué artículos y qué investigaciones se han realizado en economía de la conducta aplicada al estudiante universitario. Hemos visto cómo podemos aplicar estos elementos que aparecen en estas diferentes investigaciones. Hemos resumido esos hallazgos y pues hemos planteado también una serie de limitaciones y consideraciones éticas. Bien, vamos a cuestiones concretas que hemos obtenido dentro de esta investigación. Bien, intervenciones para combatir la procrastinación. La procrastinación es uno de los elementos fundamentales dentro del bajo desempeño académico. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos dejando las tareas para otro día y nuestros estudiantes van arrastrando y acumulando dentro de un entorno en el cual tienen muchas asignaturas y tienen una carga lectiva importante, eso llega a un momento en que es prácticamente insuperable. Y en ese punto el estudiante abandona, ¿de acuerdo? Entonces la procrastinación es la antesala al abandono, porque tarde o temprano se le va a acumular y va a tener que dejar asignaturas abandonadas. Entonces lo primero importante es combatir esto, hacer que vayan haciendo sus tareas en el tiempo en el que igual tienen que hacerlo, que vayan estudiando, que vayan preparando sus exámenes, que vayan haciendo sus ejercicios y que todo esto lo hagan en el tiempo en el que tienen que hacerlo. Bien, ¿cómo lo vamos a combatir? Recordatorios personalizados, ¿de acuerdo? Mandar mensajes a nuestros estudiantes, pues sí, pues como si fuésemos un poquito masticándoles un poco todo. Realmente estamos en un entorno de baja atención, de mucha acumulación de tareas, y tenemos que competir con muchos elementos que posiblemente yo personalmente cuando era joven no existían y que hoy existen y por tanto están compitiendo por la atención de las personas. Y nosotros tenemos que intentar ayudar a los estudiantes para que se centren en lo nuestro y no en otras cosas. Por tanto, mensajes, recordatorios funcionan muy bien, aumentan mucho la probabilidad de que el estudiante cuando recibe ese mensaje se centre, pase de esa versión emocional e instintiva de la diversión, pase a, bueno, vamos a centrarnos un poco, vamos a pensar con la cabeza y evidentemente no funcionará en el 100% de los casos, pero en muchos casos va a hacer que nuestro estudiante retome la senda y comience a hacer sus trabajos.
Evidentemente, plazos graduales. Todos trabajamos, y más quizá la filosofía más de la universidad pública, es que el profesor no tiene que preocuparse de estas cosas. Yo soy el profesor, yo vengo, imparto mi docencia y yo no voy a estar como si esto fuese un jardín de infancia dándole pequeñas tareas para que vayan haciendo, ni poniéndole pequeños controles, ni poniéndole pequeños exámenes. Bajo mi punto de vista, eso es un error. La economía de la conducta nos dice que si somos buenos docentes, sí tenemos que preocuparnos de eso, porque nuestro objetivo, es decir, no tenemos que tener el foco puesto en nosotros, lo tenemos que tener en nuestro estudiante. Y si nosotros hacemos esto con nuestro estudiante, le vamos a ayudar a que vaya sacando buenos resultados, y eso le va a hacer una retroalimentación positiva, y sobre todo en los primeros cursos va a ser muy importante. Por tanto, estos plazos graduales, aunque no nos gusten, son muy importantes, y aunque no tengamos esa mentalidad o esa filosofía, sobre todo los que tenemos ya unos años. Pero hay que hacerlo, hay que plantear plazos graduales, pequeñas tareas, es decir, no podemos darles a nuestros estudiantes para que se coman un elefante de un bocado, se lo tenemos que hacer en trocitos, ¿vale? Porque para nuestros estudiantes muchas de las asignaturas son elefantes incomibles, por tanto se lo hacemos en trocitos y eso va a hacer que mejore muchísimo el rendimiento académico. Y por supuesto retroalimentación, y junto a la palabra retroalimentación pone inmediata, ¿vale? Esto es algo que también supone un esfuerzo por parte del docente, pero está demostrado que cuando la retroalimentación está cercana en el tiempo al momento en que el estudiante ha hecho el trabajo, funciona mucho mejor, el estudiante entiende mucho mejor ese feedback que se le está dando y lo integra mucho mejor. Por tanto, esto es importante. Intervenciones conductuales que podemos realizar para mejorar la asistencia y la participación. Volvemos a los recordatorios. Por ejemplo, hay estudios en los que estos nudges, que son esos pequeños empujoncitos que desde la economía de la conducta realizamos, logran reducciones muy importantes del absentismo. Es decir, comunicarnos de una manera fluida y constante con el estudiante. Compromiso. Pues oye, ¿por qué no le podemos decir que firmen un compromiso de asistencia? Esto es un poco raro, pero los experimentos en los cuales se ha hecho, las personas, no el 100%, volvemos a decirlo, pero un porcentaje importante, se ha adherido a ese compromiso que ha firmado. Por tanto, podemos decirle, vale, yo me comprometo a hacer esto por vosotros, pero vosotros os tenéis que comprometer a esto conmigo. Podemos hacerlo incluso verbal, no hace falta hacerles una firma por escrito, pero obtener de ellos un compromiso verbal. Información comparativa, pues bueno, es decir, ver que ellos vean dónde están y cómo van evolucionando respecto al resto de la clase o del resto de compañeros, también es bastante positivo. Y por supuesto, incentivos inmediatos, es decir, pues desde darle pequeños premios, pequeñas insignias, algo que vayamos haciendo, que ellos vayan sintiendo que lo están haciendo bien. Bien, reestructuración de incentivos para la motivación, reconocimiento simbólico, dar retroalimentación de forma positiva. Es muy importante que la retroalimentación sea positiva. Cuando nosotros le decimos al estudiante solo lo que ha hecho mal, eso tiene un efecto bastante desmotivador. Por tanto, debemos decirle también lo que ha hecho bien, porque algo, aunque sea poco, vamos a encontrar que haya hecho bien. Por tanto, siempre vamos a empezar nuestro feedback diciéndole lo que ha hecho bien y luego diciéndole dónde tiene que mejorar. Se ha descubierto que, por ejemplo, incentivos no monetarios funcionan mejor, como trofeos, medallas, insignias, incluso en experimentos en los cuales se le pagaba a los estudiantes si sacaban buenas notas. Y, por supuesto, hay que ir a buscar la motivación intrínseca, es decir, tenemos que conseguir que nuestros estudiantes entiendan el porqué y el para qué de estudiar lo que están estudiando, qué van a conseguir, a qué se van a dedicar, qué es lo que van a hacer, ¿no? que ese para qué que van a tener en su vida. Por tanto, esto funciona bastante bien para desarrollar y potenciar esa motivación intrínseca. Reducción de sesgos en la evaluación del docente, porque nosotros también tenemos sesgos y por tanto tenemos que buscarnos la manera en la cual vamos a reducir esos sesgos. Funcionan muy bien las rúbricas, funciona muy bien concienciarnos de que el efecto Pigmalión es un efecto total, muy fuerte, muy potente, y que en el momento en que nosotros pensemos que alguien no va a hacer algo bien, es muy posible que esa persona no lo haga y nosotros estemos influyendo en ese mal rendimiento. Y por supuesto un cuadre positivo, que es lo mismo que decir dar un feedback positivo. Mejoras de sistemas institucionales y de retención. Por tanto, todo esto que hemos hablado, por ir finalizando, tiene que estar incluido dentro del sistema. Es decir, nosotros como docentes individuales lo podemos
abordar, pero la institución debe también implementar este tipo de mejoras. Desafíos. Sesgo de presente, lo que hemos dicho, para que no procrastinen, es decir, que no se centren en hacer lo que les divierta ahora y que se pongan a estudiar. Exceso de confianza. Bueno, pues muchos se piensan que si lo van dejando, luego más adelante estudian 2 o 3 días antes y lo van a sacar. Regulación emocional. Todo esto, si lo manejamos bien, va a hacer que ellos estén menos estresados y por tanto vamos a ayudar a su regulación emocional. Y también debemos trabajar con la influencia social. Bien, limitación. Está claro, no vamos a entrar mucho más en esto. Los métodos tradicionales funcionan mucho peor que los métodos que incluyen incentivos y que incluyen métodos conductuales. Los docentes, como decimos, también tenemos sesgos, efecto halo, sesgo de confirmación, profecías autocumplidas. Y hay un elemento muy importante y es que el contexto importa mucho. Esto es algo interesante porque yo puedo diseñar una buena intervención conductual con unos estudiantes, pero me voy a otra aula o a otro grado con otros estudiantes y si cambio de cultura mucho más, y lo que me ha funcionado en un momento no me funciona en otro. Por tanto, debemos tener esa actitud experimental, debemos que probar para poder ir cambiando estas cuestiones. Las principales contribuciones de la economía de la conducta a la educación es comprensión del comportamiento, intervenciones efectivas, personalización y mejora institucional. Es decir, debemos comprender a nuestros estudiantes cómo se comportan en la realidad, debemos en base a eso establecer intervenciones, debemos personalizarlas y debemos incluirlo a nivel de institución. Implicaciones, pues hay que hacer una adopción gradual, podemos ir poniendo en marcha pequeños experimentos. Debemos contribuir también a formar a nuestros compañeros en estas metodologías, tenemos que ser justos y, por supuesto, la metodología debe ser rigurosa y debe venir acompañada de intervenciones pues planteadas con una metodología científica. Conclusiones. Podemos transformar la educación hacia una educación más humana, podemos complementar lo tradicional con elementos más modernos, como por ejemplo es la economía de la conducta, y debemos obtener el compromiso de nuestras instituciones. Nada más, esto ha sido un breve repaso muy rápido. Tienen ustedes el documento como anexo, esta presentación, para que puedan repasarla y quedo a su disposición en este correo electrónico para cualquier duda que puedan tener. Muchas gracias.